En comunicación con la abogada Carolina Coria. Muy buenos días, Carolina. Te saluda Leonela y Juan de este lado. Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Queríamos charlar con vos Por favor. justamente como especializada en el área de discapacidad por este proyecto de ley de discapacidad que fue presentado hace unos días por el Gobierno Nacional en el marco también del incumplimiento, corregime si me equivoco, de la ley de emergencia en discapacidad. ¿Cuáles son los principales conceptos de este nuevo proyecto? ¿Qué cambiaría de la que está actualmente vigente? Exactamente, el día viernes se presentó este proyecto de ley que titularon contra el fraude de pensiones por invalidez, pero que no tiene que ver solamente con las modificaciones del sistema de pensiones, sino también con la modificación del sistema de discapacidad y de alguna forma, después de no haber logrado vetar la ley, intentan eliminarla de esta forma, con estas modificaciones. Hay puntos, hay un montón de reformas que se plantean, pero lo principal es la modificación del sistema de pensiones, que la Ley de Emergencia en Discapacidad denominó pensiones no contributivas por discapacidad para protección social. Con esta reforma volvemos a las pensiones por invalidez laboral del antiguo régimen, sin distinción sobre los beneficiarios, tanto sean personas con discapacidad o no, y se elimina la compatibilidad que se había logrado con la ley de emergencia entre el trabajo registrado y la pensión. Además, obviamente, de plantear todo un sistema de auditorías periódicas, al igual que se hizo el año pasado, y de reempadronamiento de beneficiarios de estas pensiones. Por otro lado, sí. No, continúa, Carolina. Bien, eso en cuanto a pensiones de manera muy general, porque son un montón de puntos importantes. Pero además de lo que es pensiones no contributivas, lo que plantea este proyecto de reforma es una desfinanciación del sistema de discapacidad y el traslado de competencias de nación a provincias. Actualmente, para todos aquellos beneficiarios de pensiones no contributivas que están fuera del Sistema Nacional de Seguro de Salud y que no son jubilados y pensionados ni alcanzados por regímenes especiales, las prestaciones de la Ley 24901 se financian por el Estado Nacional a través de lo que conocemos como incluir salud. Lo que pretende la reforma insertando esta modificación es desplazar la responsabilidad de nación a provincias y en este caso nación solamente se quedaría con la carga de asistir a excombatientes, diluyendo la obligación de manera directa y transfiriendo el financiamiento del gobierno nacional al gobierno de provincias. Básicamente, cada provincia va a tener que generar su propio sistema dentro de su territorio. No va a haber un presupuesto asignado, digamos, para eso que venga de parte de Nación, sino que se va a tener que hacer cargo cada provincia. Exactamente, Nación solamente se va a quedar con la carga de financiar al pequeño grupo de excombatientes y personas con discapacidad que no queden comprendidas en los demás apartados de la ley, que prácticamente ninguno está redactado con esa intención. Por otro lado, sí. No, según consultas que se han hecho a unos especialistas y también a gente cercana a legisladores, veían muy endeble el proyecto justamente por esto, porque para que salga aprobado, porque le tirarían un fardo de la nación a provincias y la provincia no aceptarían esa transferencia. ¿Puede ser? Exactamente, hay que ver qué pasa en Cámara de Senadores, porque personalmente no creo que ninguna de las provincias esté en condiciones de afrontar ese traspaso, no solamente desde lo financiero, sino también desde la infraestructura. Claro. Si pensamos acá en Córdoba y en Villa María, ¿qué pasaría si el sistema privado se pasa al sistema público? ¿Sí? No daría basta ni siquiera la infraestructura que tenemos, más allá del financiamiento. Habrá que ver qué pasa con eso. Carolina, a partir de estas, algunas de las modificaciones que estuviste mencionando respecto a este proyecto presentado por el gobierno, ¿cuál es el mayor riesgo en términos de derechos para las personas con discapacidad si esto se llegase a aprobar? El mayor riesgo es la caída del sistema. Se rompe, se elimina el sistema de discapacidad como lo conocemos hasta hoy, porque algo que no mencioné y es de lo más relevante de esta modificación
es que se elimina el nomenclador de prestaciones, que es lo que tanto se debatió con la entrada en vigencia de la ley de emergencia. Actualmente la ley prevé que los valores de los aranceles por cada una de las prestaciones sean igual para todas las personas jurídicas que están obligadas al pago, sea obra social prepaga, sea el Estado Nacional a través de incluir salud, el precio de las prestaciones es uno, ¿sí? De manera uniforme. Lo que se plantea con este proyecto es que cada uno de esos sujetos obligados al pago pueda poner el precio que desee, ¿sí? Sin ningún tope máximo ni mínimo, Claro. de acuerdo a lo que se considere oportuno o de acuerdo al presupuesto que cada empresa tenga, ¿sí? Lo que hace esto es abrir una brecha grandísima socioeconómica, porque aquellas familias que puedan costear y se encuentren en una mejor posición económica van a poder seguir accediendo a prestaciones básicas, y quienes no van a tener que prescindir de tener ese acceso mínimo, no solamente al sistema de salud, sino también a la educación, ¿no? Porque cuántos chicos en edad escolar están hoy en Villa María, sin ir más lejos, que pueden acceder a la escuela común porque están acompañados, tienen una modificación curricular de una maestra de apoyo, un acompañante terapéutico, y si esas prestaciones ya no existen más, no van a poder acceder al sistema de educación, y el sistema de escuelas especiales tampoco va a poder recibirlos, porque no hay infraestructura para eso. Sí, es una crisis que no solo abarca lo que es la prestación en lo que es terapias, digamos, sino también el ámbito de la educación, lo que vos mencionabas, incluso afecta también al transporte para personas con discapacidad, digo, es mucho más amplio. En el último tiempo, las denuncias por atrasos en los pagos, las dificultades para prestadores, se fueron intensificando también. Hay una ley de emergencia en discapacidad que no se está cumpliendo. ¿Esto incluso se podría agravar con este nuevo proyecto? Sí, es que es difícil explicarlo para quien a lo mejor, y para el ciudadano y el vecino que no está en contacto con esta situación, se estaría dejando sin ningún tipo de sustento a todos los argentinos que hoy son personas con discapacidad, y el gobierno ya se estaría lavando las manos y que cada quien se salve como pueda, si tiene recursos, y si no tiene recursos, bueno, se quedan sin nada. Esto es muy grave, se está desbaratando un sistema entero que no tiene que ver solamente con la ley de emergencia, que nunca entró en vigencia como debería haber sido, sino que estamos retrocediendo 20 casilleros atrás, porque también se está eliminando el sistema que ya existía al momento de entrar en vigencia la ley. Es una situación gravísima, y la verdad que creo que va de la mano con una visión de política económica que se olvida del humano y está ajustando con los sectores más vulnerables, ¿sí? El encabezado de la ley, del proyecto de ley, cuando lo leí, dice año de la grandeza argentina, que eso me parece muy paradójico, porque está encabezando un proyecto de ley que está pisoteando a un gran número de argentinos, y no solamente eso, sino el sector que más necesita del apoyo del gobierno. Incluso el título del proyecto es de contra el fraude en las pensiones por invalidez, o sea, ya con ese nombre, que además es engañoso, porque dentro del proyecto hay un montón de otros puntos, además de lo que ellos llaman que hay un fraude aparentemente, es engañoso porque ¿quién estaría en contra de un proyecto que lo que intenta, según el gobierno, es frenar un supuesto fraude? Exactamente, el juego de palabras está a la vista, porque no solamente se trata de pensiones por invalidez, sino que se meten por debajo, entre líneas, un montón de modificaciones muy importantes, y que también, como decís vos, la palabra fraude nos da la sensación de que también están todas las personas con discapacidad bajo sospecha, claro, de estar cometiendo ese delito, cuando, bueno, en realidad lo que pasó el año pasado con todas las denuncias contra la ANDI nos da la certeza que es al revés. También el proyecto nuevo ataría las pensiones a la evolución del haber mínimo jubilatorio, ¿no es así? Exactamente. Dentro de lo que es la reforma de pensiones contributivas, eso es lo que se prevé. Y una de las modificaciones sustanciales es la
la incompatibilidad entre trabajo y pensión. Hoy Claro. la ley de emergencia en discapacidad prevé que sea compatible el empleo registrado con la pensión, siempre y cuando no se superen los 2 salarios mínimos vitales y móviles, que hoy estamos hablando de 700.000 pesos aproximadamente, que sinceramente ninguna persona con discapacidad o son el grupo más chico trabaja en blanco por un sueldo que supere ese mínimo. Entonces lo que se está haciendo es quitar toda dignidad y quitarle la posibilidad a quienes estén o tengan la posibilidad de insertarse en el mundo laboral de poder hacerlo. Te pregunto, Caro, esto va a ingresar por Senado de la Nación, por supuesto tiene que debatirse primero en comisiones, tienen o creen, estiman que se puede ir modificando y se puede ir eliminando algunas de las cuestiones que son más críticas de este proyecto y que quede algo del cuerpo un poco más relativizado en cuanto a, por ejemplo, lo que decías vos, esta incompatibilidad y también el tema de los alcances de las nuevas pensiones. Esperemos que sí, sinceramente es un proyecto bastante reciente, así que todavía estamos esperando respuesta por parte de senadores y diputados, pero sinceramente eliminar estos puntos sería eliminar la ley entera, porque Claro. las modificaciones que habría que modificar son el espíritu mismo de la ley. No tendría sentido que entrar en vigencia quitando estas modificaciones. Habrá que ver también qué piensan los senadores y si provincias van a poder costear y generar este sistema dentro de cada uno. Claro. Carolina, quería preguntarte por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Este proyecto presenta incompatibilidades justamente con esa convención? Y quería saber también si tiene carácter constitucional la convención en nuestro país. Sí, la convención tiene carácter constitucional. Lo que hace este proyecto es desnaturalizar e ignorar el texto completo de la convención y la concesión de derechos ya otorgados a las personas con discapacidad. Si bien en el mensaje previo al proyecto se dice que esto se fundamenta en el artículo 4 de la convención, que explica que todas las medidas concernientes a la convención se deben tomar por los estados hasta el máximo de los recursos disponibles. Tampoco se estaría explicando que se está usando el máximo de los recursos disponibles, porque sabemos que el gasto en discapacidad es ínfimo hoy en nuestro país. Tengo que preguntarle por último de mi parte, más allá de que entre o no en comisiones y que se debata en el Senado y en el Congreso, se insiste con el cumplimiento de la ley de emergencia, ¿no?, en discapacidad, la ley que está ya aprobada y que la justicia también pidió que se cumpla, ¿no? Exactamente, al igual que un montón de leyes que han entrado en vigencia el año pasado, sigue habiendo resistencia por parte del Gobierno Nacional de cumplirlas en su totalidad. Si bien han habido algunos avances como la actualización de aranceles y demás, un montón de cuestiones todavía están frenadas por falta de financiamiento y de regulación o de cumplimiento de la regulación que hoy está vigente. ¿Cuál es el panorama, Carolina, para alguien que quizás hoy está iniciando un trámite que tiene que ver justamente con una pensión por discapacidad? Y el panorama es totalmente desolador, incierto, porque en lo que tiene que ver con toda la parte administrativa de tramitación, se sabe que si la ley entra en vigencia se va a generar un proceso de reempadronamiento de todos los beneficiarios de pensiones, que en caso de no cumplirse se va a dar la baja de los beneficios. También hay que tener en cuenta las auditorías que, si bien ya se iniciaron el año pasado, se retomarían de nuevo, y esto implica también bajas en las pensiones, demoras en los trámites iniciales, como decís vos, si es la primera vez que se pide la pensión. Igualmente, desde el año pasado creo que sea, los oyentes están en esto, saben que no ha salido prácticamente ninguna pensión. Está todo totalmente frenado y obviamente que va a colapsar en caso de que haya que hacer un reempadronamiento de beneficiarios y continúen las auditorías como se prevé. Carolina, muchas gracias por tu tiempo, por la amabilidad de atendernos y bueno, aclararnos un poco justamente cuál es el panorama respecto a este nuevo proyecto de ley de discapacidad presentado por el Gobierno Nacional. Gracias a ustedes. Vamos a seguir visibilizando, informando para que todo aquel que esté del otro lado escuchando pueda entender
lo que verdaderamente implica esta modificación a nivel país. Gracias, Carolina, un abrazo. Gracias, buenos días.